Patriotas, el terremoto diplomático que sacude al gobierno Petro, denuncia explosiva del embajador Reyes destapa la oscura agenda secreta de Verónica Alcocer en Suecia y su peligroso vínculo con la millonaria compra de los aviones Gripen. Es la hora cero y el país está al borde de un colapso institucional provocado por la opacidad y el manejo turbio del poder. Lo que acaba de estallar desde Europa no es un simple rumor, es una denuncia grave, oficial y contundente que pulveriza la fachada de austeridad y transparencia del gobierno de Gustavo Petro. El propio embajador de Colombia en Suecia, Guillermo Reyes, una ficha clave en el andamiaje diplomático, ha estremecido los cimientos de la Casa de Nariño al revelar públicamente que la esposa del presidente, Verónica Alcocer, ha viajado de manera repetitiva y absolutamente clandestina a ese país después de su visita oficial de 2024. Escúchenme bien, Alcocer ha estado en Estocolmo por lo menos 2 veces adicionales a la agenda presidencial y, en un acto que dinamita cualquier protocolo, jamás ha tenido contacto, aviso o coordinación con la embajada, ni se ha dignado a hospedarse en la residencia oficial que pagamos todos los colombianos. La pregunta que revienta el aire y que el equipo de Colombia sin censura pone sobre la mesa es demoledora. ¿Qué diablos está haciendo Verónica Alcocer en Suecia sin informar al cuerpo diplomático, sin tener un cargo oficial y manteniéndose deliberadamente al margen del Estado colombiano? ¿De dónde salen los miles de millones de pesos para financiar estos desplazamientos de lujo, la estadía y el séquito en un país europeo carísimo, mientras la gente en Colombia se muere de hambre y el presidente nos sermonea sobre la austeridad? Esto es un escándalo de proporciones mayúsculas, una bofetada a la cara del ciudadano de a pie que lucha contra una inflación galopante. El factor Suecia no es un dato menor, es el epicentro de la sospecha que amenaza con hundir la credibilidad del gobierno. Suecia es la casa del gigante armamentístico Saab, el fabricante de los aviones de guerra Gripen, esas aeronaves que el presidente Petro, con su discurso hipócrita de pacifista y enemigo del gasto militar, pretende adquirir a toda costa en una de las negociaciones más cuestionadas y costosas de la historia reciente del país. Esta coincidencia, que la esposa del mandatario mantenga una agenda paralela y secreta en el mismo territorio donde se fraguan los negocios militares multimillonarios, no es una casualidad. Es el tufo inconfundible de intereses oscuros, gestiones bajo la mesa y un posible tráfico de influencias que exige una investigación inmediata y sin contemplaciones. Es hora de despertar. Comente, opine y comparta esta noticia con cada colombiano, porque el silencio nos hace cómplices de la opacidad. El testimonio de Guillermo Reyes, entregado al diario El Tiempo, no es un chisme. Es una constatación de hechos de un funcionario de alta jerarquía. Él lo dijo claro. Oficialmente solo estuvo en la visita presidencial de 2024 acompañando al presidente durante 4 días. Después volvió en 2 ocasiones y jamás me he encontrado con ella. Ahora sé que está en Estocolmo, pero nunca se ha hospedado en la residencia de la embajada. Esto, en el ámbito diplomático, es una falta de respeto gravísima que puede generar tensiones y malos entendidos internacionales, afectando la seriedad y soberanidad del Estado colombiano. La figura de la esposa del presidente, así no tenga un cargo formal, siempre representa a la nación. Actuar por fuera de los canales oficiales es una anomalía institucional que sugiere que las actividades realizadas no resisten el escrutinio público. La contradicción entre el discurso de Petro, ese que habla de austeridad y justicia social, y las acciones de su círculo más íntimo, es un abismo de cinismo político. ¿Cómo se atreven a pedir sacrificios a la población mientras la primera dama, sin ser funcionaria, disfruta de viajes transcontinentales sin rendir cuentas sobre la financiación? Si el Estado no pagó, el país necesita saber urgentemente quién está financiando los lujos de Alcocer en Europa y a cambio de qué. Y si por el contrario, los viajes sí fueron costeados con fondos públicos, la ausencia de una agenda oficial, de un informe detallado de gastos y de un registro de actividades es una violación flagrante a los principios de transparencia y legalidad. Esto configura una situación de gravedad institucional que la Contraloría, la Procuraduría y el Congreso no pueden pasar por alto. Este patrón de comportamiento erosiona la ya débil confianza del pueblo en sus líderes. Un gobierno que se autoproclama del cambio y de la gente no puede permitirse actuar como una monarquía sin rendición de cuentas, donde el poder es un cheque en blanco para el uso personal y sin vigilancia. El país tiene derecho a saber, con pruebas, la verdad detrás de esta agenda oculta en Suecia y el nexo real que guarda con la compra de esos aviones. No se puede gobernar con opacidad y pretender que la ciudadanía acepte en silencio los privilegios de la cúpula. La gravedad de este entramado solo se profundiza al analizar las implicaciones políticas y éticas del silencio oficial. Lo que el embajador Reyes ha destapado no es solo una falta de protocolo, es el indicio de una peligrosa desinstitucionalización del poder en Colombia, cuando la figura más cercana al presidente puede saltarse olímpicamente a las autoridades diplomáticas y actuar como una emisaria secreta en asuntos sensibles, como la negociación de armamento, se evidencia una alarmante ausencia de control y coordinación en el alto gobierno. Esto sugiere que las decisiones importantes se están tomando en un círculo cerrado, al margen de las carteras
carteras ministeriales, las cancillerías y los procesos democráticos de vigilancia. El hecho de que la ex primera dama se relacione con actores internacionales sin la autorización, el registro o el acompañamiento del cuerpo diplomático colombiano plantea un serio interrogante sobre la legalidad de sus gestiones. ¿Acaso Alcocer está actuando como una lobista internacional para la compra de los Gripen, buscando acelerar una negociación que ha sido rechazada por amplios sectores políticos y sociales? Si esta hipótesis se confirma, estaríamos ante un abuso de poder y un conflicto de intereses de proporciones históricas, donde la familia presidencial estaría utilizando su cercanía al poder para facilitar negocios multimillonarios que enriquecen a corporaciones extranjeras mientras desvíen recursos que deberían destinarse a resolver la crisis social en Colombia. El componente económico es el alma de esta denuncia. Los aviones Gripen representan una inversión de miles de millones de dólares, una cifra astronómica para un país que no está en guerra. El discurso de modernización de la flota aérea no resiste el análisis cuando se confronta con la crisis humanitaria que enfrenta el país. ¿Cómo es posible que el gobierno justifique este gasto monumental mientras millones de niños sufren desnutrición y el sistema de salud colapsa? Los viajes secretos de la esposa del presidente a la nación productora de estos aviones, sin justificación de gasto público ni agenda transparente, refuerzan la sospecha de que la compra no obedece a una necesidad estratégica de la nación, sino a intereses particulares, favores políticos o, lo que es peor, a posibles comisiones ilícitas disfrazadas de agenda privada. La falta de respuestas claras por parte del Ejecutivo solo consolida la percepción de que hay algo muy grave que ocultar. La evasión a las preguntas sobre la financiación de estos viajes y la naturaleza de las reuniones de Alcocer en Suecia es una admisión tácita de opacidad. El pueblo colombiano no puede tolerar este silencio cómplice. La figura de Verónica Alcocer, a pesar de no tener un cargo formal, está en el ojo del huracán y debe someterse al escrutinio ético que se le exige a cualquier figura pública que ostenta ese nivel de influencia. Los analistas de Colombia sin Censura han sido claros. Este escándalo es un reflejo de la soberbia con la que se maneja el poder en la actual administración, creyéndose por encima de la ley y de las instituciones que deberían controlar el gasto y la moralidad pública. La necesidad de esclarecer estos hechos no es una persecución política, es una exigencia de la democracia. El Congreso, la Contraloría y la Procuraduría tienen la obligación histórica de actuar con la máxima severidad para investigar el origen de los recursos que pagaron estos viajes, el contenido de la agenda de Alcocer en Estocolmo y el nexo directo que existe con el proceso de adquisición de los aviones Gripen. La democracia se defiende con transparencia y con la firme aplicación de la ley a todos, sin importar su apellido o su cercanía al presidente. No podemos permitir que el uso del poder se convierta en un privilegio personal impune. Cada colombiano tiene la responsabilidad de exigir la verdad. Comente, opine y comparta esta información con todos sus contactos, porque la única arma que tenemos contra la opacidad es la vigilancia ciudadana masiva. El testimonio del embajador Reyes ha abierto la puerta a una verdad incómoda. Ahora, como sociedad, debemos obligar al gobierno a que la cruce y dé la cara. Colombia merece líderes que actúen con ética y que entiendan que los recursos y la representación diplomática son un patrimonio sagrado del pueblo, no una chequera o un pasaporte VIP para gestiones privadas y sospechosas. El país atraviesa un momento crucial. O permitimos que estos escándalos se diluyan en el silencio y la indiferencia, o utilizamos la indignación como motor para exigir una rendición de cuentas real. Si existen intereses ocultos o un manejo irregular de las gestiones internacionales en un tema tan sensible como la compra de armamento, la justicia debe caer con todo su peso. No puede haber poderosos intocables. La democracia se fortalece cuando la ley es igual para todos. Este es el momento de actuar y demostrar que la apatía ya no es una opción. La verdad debe salir a la luz, sin excusas ni privilegios. El uso del poder para agendas personales, la opacidad en la financiación de los viajes y la burla sistemática a los protocolos diplomáticos por parte del círculo íntimo del presidente Petro no solo deterioran la imagen de Colombia en el exterior, sino que confirman un patrón de desconexión y cinismo que exige una reacción contundente e inmediata de las instituciones de control. Si no detenemos ahora esta escalada de irregularidades, mañana será demasiado tarde para recuperar la República.